Economía y salud. En primer lugar vamos a hablar lo que significa el problema económico. Y básicamente el problema económico tiene que ver con todas aquellas situaciones con las cuales se establece la productividad. Y cuando hablamos del problema económico, lo que hablamos es, primero vamos a definir que toda actividad económica se puede definir como la interacción entre unidades productoras, unidades consumidoras y el intercambio que hay entre los que producen algo y los que consumen un bien. Esto lo vamos a aplicar luego al campo de la salud pública, a la salud recuperativa, a la salud preventiva y sobre todo a la salud curativa. En este proceso de interacción es posible señalar tres elementos básicos que tiene la actividad económica. El primer elemento son los recursos, el segundo elemento son las necesidades y el tercer elemento son los bienes. Los recursos son aquellos elementos que se producen, las necesidades es aquello que la gente quiere o aquella que la gente necesita, valga la redundancia, y para eso hay una pirámide, la famosa pirámide de Maslow, que establece desde las necesidades básicas hasta las necesidades más superfluas. Y bueno, los bienes que son objeto de interacción. Entonces aquí tenemos los entes productores y los entes consumidores. Ok, entonces hablamos de los entes productores y los entes consumidores. Aquellos que son productores son aquellos que van a generar recursos. Y estos recursos pueden ser servicios de salud, pueden ser medicamentos, pueden ser camas de hospitalización, pueden ser tratamiento de enfermedades. Pero estos entes productores que vienen a ser todos los que integran el equipo de salud van a generar recursos. Los consumidores, por otro lado, son aquellos que tienen necesidades. En el caso del área de la salud, los consumidores son aquellos que están enfermos, que tienen alguna epidemia, que tienen alguna enfermedad inmunoprevenible, algún problema que tenga que ver con alguna alteración genética, congénita. Y los bienes, por ejemplo, es el proceso de intercambio entre los entes productores y los entes consumidores. Entonces estos bienes van a entrar en este proceso de intercambio entre ambos. Entonces este es el problema económico que trasladado al área de la salud es importante porque al igual que en cualquier otra de las áreas va a tener este proceso de interacción o intercambio. Entonces vamos a definir qué vendrían a ser los recursos. Los recursos son todos los medios que se emplean para la producción de bienes y servicios. Los recursos pueden ser, por ejemplo, la tierra, con los recursos naturales, el trabajo con el recurso humano, la forma como se vacuna, la forma como se atiende a un paciente, la manera como se trata una gripe, se trata una bronquitis, una infección de vía urinaria. El capital, que viene a ser la capacidad o la cantidad de inversión que pueda darse para que esto se sostenga. La tecnología que se emplea, como por ejemplo un radiomonoensayo, rayos X, tomografía axial computarizada, y la capacidad empresarial que tiene que ver con el hecho de gestionar los servicios de salud para que se tenga un sistema de atención óptima. Y esta capacidad de gestionar tiene que ver mucho con el capital intelectual, porque si no hay un capital intelectual óptimo, obviamente el proceso de la solución del problema económico en el ámbito de la salud no va a ser eficiente. ¿Qué características tienen los recursos? Estos recursos que los producen los entes productores, van a tener o tienen una condición fundamental. Primero es que son escasos. Los recursos no son suficientes. Por ejemplo, no existen demasiados médicos en el Perú comparado a los países del primer mundo. Existe una desproporción muy grande. Por ejemplo, existe en algunas ciudades un médico cada 1000 habitantes, en otros existen un médico cada 50.000 habitantes. Entonces existe una disparidad en la escasez de medicamentos, escasez de vacunas, escasez de sistemas de atención, la cobertura del parto institucional, la cobertura de la atención odontológica. Obviamente hay un nivel de escasez bastante alto. La versatilidad de los recursos, que los recursos pueden ser definitivamente variables o pueden de alguna manera cambiar entre uno y otro. Pero el tercer componente que es importante es el parcialmente sustituible. Y esto puede ser, entre comillas, bueno y puede ser perjudicial en el área de la salud. ¿Por qué? Porque si un bien es parcialmente sustituible, significa que una atención de parto que debería darse en un hospital, esta se va a dar por la partera, en un asentamiento humano marginal o en una zona rural. En la medida de que se va a tratar el cáncer con algún tratamiento quimioterápico en alguna institución que trata el cáncer como el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, bueno, va a sustituirse de alguna manera por chamanes o curandería que va a dar una alternativa
parcialmente sustituible, pero sin embargo que no va a tener un resultado adecuado u óptimo de impacto en la salud. En este sentido, el hecho de parcialmente sustituible en el área de la salud puede ser en alguna medida perjudicial para los problemas de salud poblacionales y para los problemas de salud individual. Entonces, de alguna manera, estos recursos en el área de salud parcialmente sustituibles lamentablemente nos juegan en contra, y el Perú es uno de los países donde la herbolaria, el tratamiento natural, el tratamiento con hierbas alternativas y el tratamiento como sustituible del sistema de atención de salud hace que tengamos una tasa alta de mortalidad, por ejemplo, por diarrea en la sierra. Estamos en el puesto número 8 a nivel mundial en mortalidad por diarrea. Estamos en el puesto número 1 a nivel mundial en enfermedades de tuberculosis multidrogo resistente. En el puesto 4 en enfermedad tuberculosa o la epidemia desde la tuberculosis de manera general. Entonces, en alguna medida, este asunto de que sea parcialmente sustituible hace que el ser humano, el peruano, con muchos mitos, creencias, cultura y costumbre, pues acude a servicios alternativos que lo que hace es que tengamos una baja tasa de salud en nuestro país, y somos uno de los indicadores que está dentro de los 30 países que tiene peores indicadores de salud en el mundo, y eso se debe básicamente a la idiosincrasia poblacional y también a las malas estrategias de servicio de la salud que lo que hace es enfrentarse al sistema cultural de la población, más no trabajar en conjunto o como equipo, ¿no? O sea, sabemos que de repente muchos tipos de tratamientos alternativos son ineficientes, pero pueden ser medicina complementaria, como le llaman los americanos. O sea, tomas el tratamiento, pero complementariamente te usas un apoyo, no una medicina sustituible, que es lo que usan básicamente los peruanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto juega en contra, en el problema económico que impacta básicamente en los servicios de salud. Pero ¿qué cosas tenemos que darnos cuenta? Que existen necesidades, y las necesidades son aquellas que no se pueden prescindir, y es aquellas que pertenecen obviamente al otro ente que no es el productor, sino que es el individuo que va a necesitar, que es el consumidor. Y este consumidor del cual nosotros estamos viendo que va de los productores a utilizar sus recursos, estos consumidores van a tener esas necesidades cuyos recursos que emiten los productores van a tratar de solucionar parcialmente a través de un proceso de intercambio con bienes, ¿no? Ya sea bienes económicos, bienes con transacción o bienes gratuitos que asume el Estado para poder cubrir dichas atenciones de servicios. Entonces, aquellas necesidades son aquellas que no se pueden prescindir. Por ejemplo, una persona tiene una infección de vías urinarias, necesita un antibiótico de tratamiento para tratar o curar esa enfermedad de vías urinarias, porque de lo contrario, si no se cura, viene un proceso de una infección generalizada, una sepsis y muerte. Entonces, en la actualidad no puede prescindirse una infección de vías urinarias sin un tratamiento adecuado. A veces las defensas funcionan, a veces si una bacteria es altamente resistente, las defensas no son suficientes y necesita un antibiótico. Es por eso que esas necesidades de tratar, esas imprescindibles de tratar esas enfermedades tienen que de alguna manera tener una ayuda inmediata. O por ejemplo, cuando nos da vibrio cólera o cuando tenemos un problema de tuberculosis, definitivamente tenemos que tratarnos porque eso es imprescindible. Pero también la necesidad supone un estado o carencia de algo. Por ejemplo, tenemos carencia de salud oral. Existe muy poca gente de los asentamientos urbanos marginales y rurales que tienen un tratamiento odontológico óptimo y por lo tanto ese tratamiento odontológico no cubre las expectativas de darle a una persona la mayor capacidad de masticación para el futuro y por lo tanto una prevención de la pérdida de los dientes, que en la sierra vemos bastantes niveles de pérdida del área dental, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta carencia de algo tiene que suplirse y esa necesidad tiene que en los servicios de salud cubrirlas. ¿Y qué características tienen estas necesidades? Las necesidades son ilimitadas. Si siempre van a haber partos, es ilimitado. Siempre la gente va a necesitar anticonceptivos para evitar reproducirse a una gran magnitud, son ilimitadas. Siempre van a necesitarse tratamientos odontológicos, siempre van a necesitarse tratamientos de salas de rehidratación oral para las diarreas. Siempre habrán nuevas enfermedades y por lo tanto siempre se necesitarán vacunas. Por lo tanto, estas necesidades son ilimitadas. Saciables porque si se producen adecuadamente a través de los entes productores,
¿ok?, dichos elementos que cubran las necesidades, entonces se podrían cubrir y saciar, pero aparecerían nuevas y nuevas y nuevas. Hagamos un parangón como los smartphones, ¿no? La gente usa un smartphone que tiene una versión, al otro año sale otra versión, y es ilimitadamente la capacidad de necesitar la nueva modernidad, porque tiene nuevas tecnologías, nueva capacidad, nueva memoria, un nuevo Android, una nueva potencialidad en la capacidad de grabación, de filmación, de cámara fotográfica, etc. Entonces, siempre van a saciarse las necesidades, pero siempre se va a querer nuevas, o van a aparecer nuevas. Intensidad, algunas necesidades son de intensidad limitada y algunas son mucho más graves. Por ejemplo, si tenemos acné, la necesidad de tratar el acné puede tranquilamente con agua y jabón suplirse, y esa necesidad pues es de baja intensidad, o se puede dar una pequeña crema antibiótica. Pero si alguien tiene un cáncer de pulmón o tiene un cáncer prostático, obviamente esa necesidad va a ser de mayor intensidad y habría que cubrirla también. La temporalidad, de acuerdo al tiempo, las necesidades varían. Por ejemplo, en los años 80 hacíamos nuestra tesis con máquina de escribir, no existía internet, y si cometíamos algún error en una letra, utilizábamos un corrector, ¿no?, o un pequeño líquido blanco, o utilizábamos un papelito sobre el cual tipeábamos y salía un polvo blanco que tapaba esa letra. Y si teníamos 3 o 4 errores, eliminábamos la página y teníamos que volver a digitar todo en una máquina de escribir. Pues obviamente en ese tiempo la necesidad era los limpiatipos, la necesidad era la máquina de escribir, la necesidad era la calibración de la máquina de escribir, la necesidad era pues tener la capacidad de poder manejar ambas manos para tener una velocidad increíble, porque cuando nos equivocábamos y teníamos que reemplazar toda una página, teníamos que tener la capacidad de volver a digitar todo. Hoy en día no, ya no hay más máquina de escribir, más que en el museo. Hoy en día tenemos software de computadora, incluso mucha gente tipeaba en la computadora hasta hace muy poco, y ahora tipeamos en los smartphones, digitamos en los tablets, en los iPads, en los tablets que tienen diferentes tipos de connotaciones para poder ser utilizadas en la actualidad. Y no tenemos que arrancar una hoja, revisamos y revisamos hasta que esto tenga pues definitivamente un buen nivel de corrección, y hasta que imprimimos una versión final de mayor calidad. Definitivamente las necesidades de los 80 han variado enormemente a las necesidades de hoy día. Y bueno, todo el mundo necesitaba un Volkswagen en esa época. Hoy en día nadie piensa en un Volkswagen. En esa época pues necesitábamos llegar a un transporte público masivo, altamente productivo, como era el Enatro Perú. Hoy en día tenemos el Metropolitano, tren eléctrico y otro tipo de sistemas. Las necesidades, de acuerdo a la temporalidad, definitivamente cambian. Antes, si no tenías un par de zapatos de cuero, no era obviamente algo óptimo, porque el zapato de cuero era una necesidad, porque con la pobreza te duraban muchos años. Pues hoy en día tenemos calzado carísimo que es de fibra sintética, de marcas conocidas como Adidas u otros, y que simplemente no son de cuero, pero te duran mucho más, o de repente son de mejor calidad o más confortables para el deporte, el spinning, el footing, el cycling, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la temporalidad, varían estas necesidades, y esto no es indiferente en el área de la salud. En los años 90 teníamos la necesidad de muchas salas de rehidratación oral porque hubo la epidemia del cólera. Teníamos la necesidad de trabajar antibióticos y medicamentos para las infecciones de transmisión sexual. Hoy en día pues ha cambiado dichas necesidades, porque las enfermedades inmunoprevenibles o cancerígenas o degenerativas han aumentado. Las necesidades de ahora son mayores porque ahora la gente vive más tiempo, vive más años. En esas épocas la gente vivía menos tiempo, vivía menos años, y por lo tanto, mientras más pasado había, la gente tenía una menor esperanza de vivir al nacer. En el año 1950 sale por primera vez en Estados Unidos de Norteamérica, como récord de Guinness en la ABC, la persona más longeva del mundo. En el año 1950 la persona más mayor o más longeva del mundo tenía 75 años y era varón. Y el hombre y la mujer más longeva del mundo tenía 69 años. Por primera vez en la historia, en el año 50, una mujer llegaba a 69 años de edad y un hombre a 75 años. Las necesidades de salud en esa época eran muy diferentes. Hoy en día tenemos bastante cáncer porque la gente simplemente vive más. Y si vive más, van a tener enfermedades que nunca antes vieron, que nunca antes conocieron, que nunca antes percibieron. Entonces, definitivamente, de acuerdo a estas necesidades de la longevidad, van a aparecer muchas otras expectativas, muchas otras necesidades de tratamiento, nuevos cánceres que jamás hemos visto y nuevos tipos de medicamentos para poder cubrirlos o manejarlos. Los bienes. Los bienes es todo aquello que sirve para satisfacer las necesidades. Entonces, estos elementos
que se intercambian entre productor y consumidor son bienes, y eso surge con la finalidad de poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Y cómo clasificamos los bienes? Los bienes vamos a clasificarlo por su abundancia o escasez relativa, y estos bienes pueden ser libres o bienes económicos. Por su destino pueden ser bienes de consumo, bienes de producción o bienes intermedios. En una clasificación económica bien sencilla, pues simplemente podemos consumir un bien, podemos producir un bien, o puede estar en el proceso, o simplemente los bienes están en el ambiente, como el aire es un bien libre, la tierra es un bien libre, bueno, el estacionamiento ya no es un bien libre, no hay que pagarlo, el departamento también, pero el lugar por donde caminamos, transitamos es un bien libre, el oxígeno que tenemos, la sangre que recorre nuestro cuerpo, pero hay bienes económicos por los cuales tenemos que hacer una transacción, tenemos que hacer una compra, tenemos que hacer un consumo. ¿Y cómo clasificamos los bienes, no? Continuamos. De acuerdo por su grado de elaboración, pueden ser terminados o no terminados. Por ejemplo, podemos tener, digamos, patatas o papas procesadas, lavadas, empacadas, listas para freír. Son bienes no terminados porque están en medio del proceso. O bienes terminados, ya cuando uno va a una pollería y consume las papas fritas. O por su naturaleza, un bien intangible o bien tangible. Un bien intangible es el oxígeno que respiramos, un bien tangible es este control remoto, un celular, lo que podemos tocar o percibir. Por su posesión, tenemos bienes privados y bienes públicos. ¿Qué es un bien privado? Un bien privado es aquello que le pertenece a un individuo o a una corporación o a alguna empresa, mientras que un bien público es aquello que lo maneja el Estado y pertenece a todos. Un parque, por ejemplo, es un bien público, un departamento es un bien privado. Un auto es un bien privado, mientras que un auto del Estado o un vehículo de transporte público del Estado es un bien público. Y así podemos ir clasificando los bienes de acuerdo a su naturaleza. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo emplear los recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer necesidades ilimitadas? Y este es el gran problema económico que existe, reto de los grandes premios Nobel de Economía a nivel mundial, retos de los ministros de Economía en el Perú, retos de los grandes empresarios. ¿Cómo emplear recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer necesidades ilimitadas? Y ese gran reto siempre nos ha ubicado al planeta en un concepto de gran déficit, porque a medida que tratamos enfermedades, a medida que tratamos epidemias, a medida que vacunamos nueva gente, aparecen nuevas enfermedades, aparecen nuevas epidemias, aparecen nuevos problemas de salud. Cuando creíamos que todas las enfermedades ya son manejadas, tratamos la diabetes, tratamos el infarto, tratamos los problemas de hipertensión, tratamos la hipercolesterolemia, tratamos la arteriosclerosis, tratamos los problemas crónicos, o por lo menos los mantenemos. Sin embargo, aparecen cánceres porque vivimos más, y tratamos algunos tipos de cánceres que son mucho más comunes, más antiguos. Por ejemplo, la mortalidad en cáncer de cuello uterino de la mujer, por la cual se hace el Papa Nicolau para detectarlo a tiempo todos los años, debiera ser 0. Se detecta el Papa Nicolau en un determinado momento con este examen si ya tiene una neoplasia intraepitelial cervical, la cual le llaman NIC1. Si aparecen las primeras células malignas en este primer examen de Papa Nicolau, entonces ya podemos decir: extirpemos el útero y evitemos que el cáncer se agrave, porque el Papa Nicolau no es para prevenir el cáncer, es para detectar el cáncer en sus etapas tempranas. Es un concepto inadecuado de repente hablar de prevención. Entonces tenemos que extirpamos el útero y evitamos que la mujer muera. Bueno, ¿cuántas mujeres mueren de cáncer de cuello uterino en un mundo avanzado, civilizado, con alto nivel de cultura preventiva? 0. La mortalidad debiera ser 0. ¿Cuántas personas debieran morir por cáncer de seno o de mama? Bueno, el país que tiene mayor tasa de cáncer de mama en Estados Unidos tiene menos del 1% de mortalidad. Sin embargo, en Latinoamérica, muchos países con cáncer de seno, que las mujeres se lo detectan a etapa muy tardía, fallecen demasiadas. Entonces, la intervención oportuna. Recursos escasos, autoexamen de mama. Recursos escasos, ¿ok? ¿Cómo trabajar un Papa Nicolau? Elementos sencillos y simples para necesidades ilimitadas, epidemias grandes pandemias, grandes problemas de salud que matan mucha gente. El cáncer de próstata, ampliamente prevenible, tan solo con un examen anual de los varones de más de 40 años, pero que sin embargo le tienen miedo y le huyen a y por lo tanto cuando les da el cáncer de próstata, que su mortalidad debiera ser 0 detectado a tiempo, pues lamentablemente muere un número importante de personas. Entonces,
Los recursos escasos se deberían utilizar para producir bienes y servicios suficientes y eficientes y satisfacer dichas necesidades ilimitadas. Pero ¿cómo podemos satisfacer necesidades ilimitadas que la población no percibe, que la población no tiene conciencia, que la población no conoce? Yo escuché en una oportunidad en las atenciones a mis pacientes donde ellos decían, bueno, es mejor no saber de que uno está enfermo, porque si uno se enferma, definitivamente, y tiene conciencia de ello, se le agrava más la enfermedad. Es mejor enterarse al último, es mejor enterarse a las finales. Y con este concepto de la población, de alguna manera, las enfermedades degenerativas y crónicas van a avanzar. Si se detectan en su estado inicial, se van a prevenir. Si se detectan en estados finales, van a ser cada vez más mortales. Más barato intervenir temprano y a tiempo, más caro y casi imposible solucionar cuando se detectan en etapa tardía y con esperanzas postergadas de la gente. Y esto tiene mucho que ver con la medicina tradicional, con el hecho de que la gente toma hierbas para poder autocurarse o va a curanderos, a chamanes o a naturistas para poder tratar dicho tipo de enfermedades, ¿no? Entonces acude ya a los institutos de neoplásicos, hospitales especializados, ya cuando el problema no tiene solución. Entonces en el Perú decía un médico amigo mío, el doctor Gotuso, algo muy interesante, ¿no? La gente en el Perú no se muere por las epidemias, no se muere por las enfermedades. La gente en el Perú se muere por la ignorancia y por sus creencias. Y de alguna manera el Ministerio de Salud y el personal de salud lo que tiene que hacer es tratar de identificarse, coexistir con las creencias de la población. Y por eso que esta medicina alternativa que se usa cambió el nombre de medicina alternativa por medicina complementaria. Porque además de la medicina que usan con sus hierbas y con sus tratamientos, sus rezos, el alumbre, el huevo, el ají y todas esas cosas, se llama medicina complementaria porque se va a coexistir con la medicina que cura realmente, que trata y que está probada científicamente, que maneja las enfermedades. Entonces el término medicina alternativa se saca del contexto y hoy en día se habla de medicina complementaria. Y así reduciremos los problemas de mortalidad y morbilidad de la población. Bueno, estas preguntas quedan para el análisis que van a estar incluidas dentro del primer foro y dentro del cual ustedes van a tener que meditar o analizar. ¿Cómo se relaciona el problema económico con la salud? ¿Cuáles son las necesidades que tienen las personas con respecto a la salud? ¿Cuáles bienes y servicios satisfacen dichas necesidades? ¿Cuáles son los recursos para producir estos bienes y servicios? Yo voy a dar algunas pinceladas aquí. ¿Cómo se relaciona el problema económico con la salud? Bueno, porque simplemente el hecho de los entes productores, como los profesionales de la salud, tienen que producir recursos que los que necesitan, ¿okay?, los usuarios, los clientes, puedan ser satisfechas y básicamente con medicamentos, con tratamientos, con atenciones, con sistemas de atención, con campañas de salud, con manejo, con curaciones, con cirugías, con alternativas de tratamiento de quemados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué necesidades tenemos? Ilimitadas, y esas necesidades tienen que ver con el tratamiento de una caries, una faringitis, un tratamiento de infecciones vaginales, un tratamiento de enfermedades prostáticas, un tratamiento que corresponde a problemas hepáticos, colecistitis, diabetes, anemia, etcétera, etcétera, etcétera. Tratar siempre problemas que matan mucha gente en el Perú, los problemas de la diarrea, o los problemas de las infecciones respiratorias agudas, que no matan a nadie en el primer mundo, pues matan a muchas personas en el Perú. ¿Cuáles bienes y servicios satisfacen esas necesidades? Obviamente tenemos campañas de vacunación, tenemos vacunas como contra la tuberculosis, vacunas la pentavalente, la tetravalente, tenemos vacunas que enfrentan problemas como la polio, vacunas que enfrentan diferentes tipos de enfermedades que de alguna manera satisfacen estas necesidades. Tenemos medicamentos muy básicos, muy baratos en los centros de establecimiento de salud, pero que la gente no quiere consumir porque piensa que al hecho de ser básicos o ser genéricos no son medicamentos que sirvan o que no valgan. Bueno, les tengo una noticia que de repente muchos ya saben. Los medicamentos genéricos, a diferencia de los medicamentos de marca, solamente tienen una diferencia. El medicamento de marca es un medicamento preparado por un laboratorio de prestigio y el medicamento de marca lo que tiene básicamente que hacer es
ponerle una cápsula entérica o un buen sabor para que cuando uno consume un medicamento no le dé un problema de gastritis. Pero un medicamento genérico no tiene esa cubierta o esa cápsula, lo que lo hace más barato, por lo cual se requiere consumir dicho medicamento con comidas, mientras que el medicamento de marca podría consumirse fuera de las comidas. Entonces hay diferencias pequeñas en el color, el sabor, la identificación. Un medicamento de marca, por ejemplo, no amarga. Un medicamento genérico amarga, porque tienes en contacto con la lengua el principio activo, pero la eficacia sobre el tratamiento antibiótico, la eficacia sobre el manejo de la enfermedad, la eficacia sobre el manejo de cualquier problema es muy bueno en ambos casos y no se han demostrado diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro. Entonces, obviamente, estos medicamentos vendidos en Digemit o en centros opuestos de Tesalud, pero en Digemit es lo más barato que existe, que es la farmacia del Ministerio de Salud, están a costos increíblemente bajos, ¿no? Estamos hablando de menos del 1% del valor de cualquier medicamento que se encuentra en una farmacia comercial. Que cualquier persona con 3 o 4 soles puede tener un tratamiento completo para el manejo de sus enfermedades cardiovasculares, enfermedades diabéticas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los recursos para producir estos bienes y servicios? Obviamente todos aquellos calidad de sistemas de atención que brindan los profesionales de la salud, calidad de los medicamentos que salen para manejar y atender dichos problemas. Entonces, estos recursos tienen que salir de los entes productores para poder suplir y para poder atender y manejar los problemas de salud de la población. 3 preguntas básicas de la economía. La economía se pregunta, y obviamente estamos enlazando la economía, no en el contexto solo de la economía, sino llevándolo al lado de la salud. ¿Qué vamos a producir? Pregunta de carácter económico. ¿Cómo producir? Pregunta de carácter teórico. ¿Para quién producir? Pregunta de carácter social. Por ejemplo, vamos a tener un producto, médico. Entonces, ¿qué producir? Vamos a producir médicos. Estos médicos se van a producir y vamos obviamente a llenar el mercado de médicos porque faltan médicos para atender la salud de la población. ¿Cómo producirlo? Bueno, con alta calidad, con nivel de estandarización internacional y vamos a tener un examen nacional de medicina, un examen nacional de residentado médico y tienen que las universidades encargarse de brindar la mejor calidad de la formación entre dichos médicos. Para eso necesitan las universidades de pagar aproximadamente casi $600,000 a $1 millón en bibliotecas virtuales por año para que dichos médicos tengan el acceso a la literatura científica y a la mejor información con la finalidad de poder encontrar investigaciones actualizadas para poder hacer sus trabajos. Entonces las universidades que formen médicos tienen que invertir mucho dinero y por lo tanto seguir siendo la facultad o la carrera de medicina una carrera muy cara. ¿Ok? A pesar de que lo produzca universidad del Estado o una universidad privada. ¿Para quién producir? Para que estos médicos manejen la salud de la población y atiendan o no las enfermedades principales de la población y sean cubiertas y sean tratadas o intervenidas por médicos preventivos, por médicos curativos, por médicos recuperativos y la salud pública esté en condiciones adecuadas y por lo tanto reducir los índices o los niveles de desnutrición, reducir los índices y problemas de tuberculosis, incrementar el nivel de hemoglobina para reducir las tasas de anemia. Entonces, este es un ejemplo que es el médico. Pero puede ser también un medicamento. Digamos que vamos a producir ácido acetilsalicílico, un fármaco que se usa con dos finalidades. La primera finalidad es quitar el dolor y la inflamación y la segunda finalidad es manejar el problema reumático. Entonces, por ejemplo, ¿qué producir? Vamos a producir ácido acetilsalicílico de bajo costo, o sea, aspirina. Entonces, este gran milagroso componente que es la base de la uña de gato, por ejemplo, que tiene también ácido acetilsalicílico en un nivel de concentración adecuado, pero la conocemos como aspirina en el mercado, la vamos a producir, digamos, por el Estado o por un laboratorio que el Estado contrata para que lo dé a bajo costo. ¿Cómo va a producirlo? Con estándares de calidad, que no produzca gastritis, que tenga la mejor capacidad de consumo, pero si vamos a producir ácido acetilsalicílico barato, pues va a dar gastritis o va a incrementar o producir mayor nivel de irritación estomacal, por eso hay que consumirlo con alimentos, ¿no? Y el problema se terminó. ¿Para quién producir? Bueno, para masificar el problema del ácido acetilsalicílico, el medicamento, para darlo a las personas que tienen fiebre reumática. Pero si reducimos el ácido acetilsalicílico de 500 miligramos a 100 miligramos, tenemos la famosa aspirina 100. Y la aspirina 100 o el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos se usaría para prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades tipo angina de pecho, enfermedades como todas las que tienen que ver con el sistema cardiovascular y el sistema circulatorio. Entonces tenemos
una meta, o podríamos tener una meta bien interesante, de producir ácido acetilsalicílico con 2 fundamentos, o con 3 fundamentos: prevenir los problemas cardiovasculares, prevenir los problemas, o manejar los problemas reumáticos, y atacar o intervenir en los problemas inflamatorios. Y tenemos, por ejemplo, aquí todo lo que tiene que ver con las 3 preguntas básicas de la economía. Tal y como se ha mencionado, el problema económico implica un problema de elección. Y ese problema de elección puede ser una enfermedad, puede ser el embarazo en un adolescente, puede ser los partos domiciliarios, que nos ubican todavía en países un poco atrasados por la mortalidad materna, que aún no reduce lo suficiente para ser del primer mundo, por la mortalidad infantil que se da por diarreas, por infecciones respiratorias en la sierra, por problemas de lavado de manos, porque allá no hay agua. Y por último, si hay agua, el agua está a menos 10 grados centígrados, entonces ¿cómo se va a lavar la mano la gente? Es un poco complicado, ¿no? Entonces, elegir un problema como la mortalidad infantil, la mortalidad adulta, la mortalidad por diabetes, la mortalidad por problemas hipertensivos, la mortalidad por tuberculosis en el Perú, o simplemente la morbilidad que tiene que ver con infecciones urinarias y todo lo que es falla sistémica de insuficiencia renal. También podemos decir que tomar decisiones responden a qué vamos a producir, cómo vamos a producir y para quién vamos a producir en el problema económico. Y tomar estas decisiones se incurre en un costo-oportunidad, porque definitivamente vamos a tener que tener una inversión, un gasto de dinero, pero que tiene que ver mucho con la oportunidad. Por ejemplo, hace poco se han comprado chispitas en el Estado. Esas chispitas eran para darlas a los niños en sus desayunos, para poder ser alimentados y mejorar sus niveles de anemia e incrementar sus niveles de capacidades nutricionales con el incremento de su masa muscular. Entonces, hemos encontrado recientemente que existen lotes de chispitas que vencen este mes y que son aproximadamente para 500.000 niños en el Perú, que se acaban de encontrar, que han estado en stock. Entonces, ha costado demasiado comprar esos suplementos nutricionales para los niños y la oportunidad ya pasó, porque en un mes no se van a repartir esa cantidad de suplementos nutricionales para mejorar y favorecer el crecimiento de los niños, porque de alguna manera solo cubriríamos su capacidad nutricional en un mes, y la idea es acompañarlo durante 5, 6 u 8 años de crecimiento. Pero bueno, ese es el asunto que tiene que ver con el costo y la oportunidad del problema económico. El costo-oportunidad se define como el valor de la mejor alternativa que se desecha para tomar una decisión. Y en este caso que acabo de explicarles, no se ha tomado la mejor alternativa, se ha utilizado una peor y una mala decisión. La idea del costo-oportunidad es tomar la mejor alternativa, ¿ok?, para tomar una buena decisión que tenga el valor o el costo lo menos posible para intervenir en la mejor oportunidad apropiada. Cuando nosotros hemos visto a través del tiempo el desarrollo de la economía, tenemos que tener en cuenta que han existido diferentes modelos económicos, modelos socialistas, modelos capitalistas, y los modelos en el sistema de salud son complejos. No se puede hablar de una privatización de la salud por completa, ni se puede decir que el gobierno tenga un nivel proteccionista con la finalidad de poder dar salud pública a cero costo, debido a que esto implicaría tomar una partida muy grande del presupuesto nacional de la República para poder intervenir en esto, quizá en medio y en perjuicio de otros sectores. ¿Qué modelos de organización económica tenemos? En primer lugar, el primer modelo es el modelo de mercado o modelo capitalista, de la oferta y la demanda que determinan el precio, y los propietarios asignan los recursos para obtener recompensas monetarias más elevadas. En este sentido, señores, en el esquema de la oferta y la demanda hay gente que necesita, que está demandando, hay gente que oferta, y de acuerdo al movimiento de la oferta y la demanda existe un proceso de intercambio. Y bueno, si hay más gente que demanda, subo mi precio. Si hay poca gente que demanda, bajo mi precio para ofertarlo, y este es uno de los esquemas que ha venido funcionando en el mundo. Hay otro que es el modelo centralizado o el modelo socialista, donde es la autoridad central la que determina el precio y asigna recursos para el logro de las metas. Por ejemplo, se da un financiamiento para un seguro de salud donde todos los individuos integrantes de una población reciben atención gratuita cubiertas por el Estado. Bueno, tiene su pro y su contra. El pro es que toda la gente va a estar atendida. La contra es dónde conseguimos dinero para seguir atendiéndolos
y cómo esto es sostenible a través del tiempo. Y hemos visto lo que pasó con Rusia, con la perestroika, y hemos visto lo que ha pasado con Cuba. Hemos visto que no son sostenibles los modelos totalmente socialistas o totalmente centralizados que permiten un control en la atención de la salud de las personas. Y el modelo mixto. El modelo mixto es un modelo algo diferente que lo que trata de hacer es utilizar señales tanto del mercado como no del mercado para asignar bienes y recursos, o sea, utilizar el sistema centralizado más el sistema privado y juntarlos para hacer que nuestro sistema funcione. O sea, hay un seguro, sí, pero ese seguro que cubre integralmente su salud depende o lo genera o lo recibe la mayor cantidad de gente que tiene una finalidad. Esa finalidad de las personas que reciben este seguro es su extrema pobreza y por lo tanto los seguros lo cubren. Sin embargo, los que tenemos dinero, los que tienen dinero, los que tienen mayor posibilidad de pagar, pues estas personas tendrían que asumir un pago, ya sea dependiendo de su nivel económico. Entonces ahí el modelo mixto sería uno de los elementos que podría funcionar. Segunda ronda de preguntas, dentro de las cuales yo voy a hacer algunas explicaciones y esta es la segunda ronda que va a estar en la segunda parte del primer foro. ¿En qué caso específico de la salud del Perú? En el caso específico de la salud del Perú, ¿de qué forma se responde el qué producir? ¿De qué forma se responde el cómo producir? ¿De qué forma se responde al para quién producir? ¿Okay? Cuando hablamos de el qué producir, podemos hablar de médicos, de medicamentos, de hospitales, de servicios, de tomografías, de operaciones, de cesáreas. Cuando decimos de qué forma se responde el cómo producir, es el mecanismo de producción de la calidad. Un medicamento tiene que pasar por ciertos niveles de filtro de calidad ISO 9001, control de laboratorios. Cuando vamos a producir un médico y el médico que es un producto para atender la demanda de la población, pues tiene que pasar por filtros de control de calidad. Y esos filtros de control de calidad es que tengamos médicos que tengan una formación que pasen los estándares internacionales y que, bueno, no pase lo que ha pasado en los últimos 30 años, ¿no? Que los mejores médicos que sí cumplen con los estándares internacionales se vayan fuera del país. Y la idea es que tengamos aquí en el Perú médicos que cumplan y cubran dichos estándares internacionales. Segundo, ¿de qué forma se responde el cómo producir? ¿Qué harían, pues, las universidades o las instituciones para asegurar esa calidad de producción de médicos, por ejemplo? Igual para obstetrices, igual para nutricionistas, igual para enfermeras, igual para todas las demás carreras, igual para cualquier producto que sea, que venga de los entes productores. ¿De qué forma se responde al para quién producir? Obviamente esta es una respuesta íntegramente resuelta ya porque es para la comunidad, para la gente, para la población, para los más pobres. Y esto es lo que trataría de trabajar el problema económico. Bueno, gracias. Hemos concluido con la primera parte de la sesión y de aquí vamos a entrar a los foros y a los talleres para poder entrar y discutir el concepto de la economía de la salud como el problema de la salud y básicamente en la figura que ven acá ustedes es cómo nosotros como profesionales de la salud vamos a tratar de que el problema de la salud se solucione con intervenciones del manejo económico, pero con la finalidad no solamente de integrar la cobertura poblacional nacional para recibir servicios de calidad, sino que hay una sectorización dentro de la cual vamos a hacer que se produzca servicio de salud donde hay gente que pueda pagar y donde hay gente que lo reciba gratuitamente para poder hacer eficiente un sistema que cubra todas las necesidades de la población. Gracias.